No se te olvide que en los comentarios pondré una marca de tiempos para que vayas a la parte que más te guste. Comencemos. Mi gente, mi audiencia, mi público, mis pacasiros, soy Paco en nuevo vídeo. No saben lo bien que se siente volver a hacer un vídeo después de este pequeño receso de casi 2 semanas. Explicaré el porqué de mi ausencia. Bien, primero que nada, como todo ser humano en esta vida, tengo responsabilidades que cumplir que, lastimosamente, ocupan mucho de mi tiempo. Ojo, para mí subir vídeos a esta plataforma también es una responsabilidad con mi público, pero ponderando las situaciones, era más importante lo otro que tenía que hacer. La buena noticia es que ya lo acabé y que por eso tengo tiempo de hacer un nuevo vídeo. La mala, es que me iré de mi país por una temporada, y literalmente no tengo ni idea de cómo será mi nueva vida en el lugar al que voy, que es a Buenos Aires, Argentina. Además, seamos sinceros, los colombianos no tenemos buena fama en el exterior, así que trataré de llevar la situación de mejor manera. Ahora, la razón por la que digo esto, es porque en Argentina, tal vez, no voy a tener mucho tiempo disponible por las cosas que haré allá, por lo que no se sorprendan si subo muy pocos vídeos en los próximos meses. No obstante, trataré de seguir haciéndolo. También aprovecho este espacio para agradecer a las personas que ven, comentan, comparten y le dan like a mis vídeos. Sé que apenas estoy comenzando, pero la verdad es que me alegra mucho que esta comunidad se esté formando. Bien, creo que eso sería toda la introducción que quería hacer. Ahora sí, comencemos con este vídeo. Estados Unidos de América, el país de la libertad, sitio donde se puede cumplir el sueño americano. El paraíso terrenal para muchos, y uno de los destinos turísticos por excelencia. Qué bello sitio, ¿verdad? Bien, por lo menos eso pensábamos muchos, por lo menos hasta que cierto presidente de color naranja llegó al poder. Si bien los Estados Unidos no se puede catalogar como el paraíso en la tierra, la verdad es que ese sitio ha tenido una muy interesante historia, y una construcción bastante particular que se ha desarrollado de manera diferente a casi todos los países de este mundo. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué Estados Unidos ha crecido tanto? ¿Por qué ningún otro país ha logrado ese desarrollo? Las razones son muchas. Algunos dirán que es suerte. Otros que es porque Dios es de ese país. Tal vez muchos ni siquiera se habían cuestionado por qué Estados Unidos es lo que es hoy día. Yo, que no soy ningún experto en el tema, quiero hablar sobre por qué ese país ha logrado crecer tanto. Obviamente, no hay una sola explicación, y reducirlo todo a que es únicamente por un factor, sería bastante simplista y errado, en mi opinión. No obstante, y según lo que he podido averiguar y he aprendido, hay 3 factores que, históricamente, han hecho que Estados Unidos sea la gran potencia que es hoy día. Cabe aclarar que voy a hablar de los primeros pasos de esta nación. No me concentraré tanto en los aspectos modernos, sino más bien en las primeras decisiones que este país tomó para llegar a ser lo que es. Número 1. La posición geográfica de Estados Unidos. Estados Unidos se ubica en América del Norte. Justo en la posición en la que está ubicado, las estaciones no son tan fuertes. Para poner un ejemplo, en Canadá, el vecino del norte, las estaciones son períodos dramáticos. Está muy cerca del polo norte de la Tierra, lo que hace que las temperaturas en invierno sean bastante heladas. La primavera y el otoño no son tan calientes como en otras partes del mundo. La única estación en la que el clima no es tan fuerte, es en verano, cuando hace más calor. Esto hace que, por lo menos en términos de producción agrícola, Canadá se encuentre muy limitada por el poco tiempo en que sus tierras son cultivables. Eso, por otra parte, no es un problema para Estados Unidos, ya que su ubicación geográfica hace que la mayoría del año sus tierras sean cultivables. Eso le da una ventaja comparativa con respecto a su vecino. Además, Estados Unidos cuenta con la cuenca del río Mississippi, que hace que casi toda la tierra de ese país sea bastante rica y potencialmente cultivable. Hablando de vecinos, ¿cuántos países fronterizan con Estados Unidos por tierra? Solo 2, Canadá y México. Eso, que es un factor geopolítico, le ha dado una ventaja inmensa a Estados Unidos en comparación con Europa. ¿Dónde se tomaron las decisiones más importantes del mundo? ¿Dónde se han desarrollado las guerras más violentas? ¿Cuál ha sido el referente histórico de nuestras civilizaciones? Europa. Esta situación, a la larga, hizo que los países europeos controlaran gran parte del mundo. Es más, Estados Unidos fue una colonia del Reino Unido. Tú que estás viendo este vídeo, muy probablemente seas de algún país que fue colonia de España. O tal vez seas de la misma España.
A lo que quiero llegar, es que Europa siempre jugó un papel importante en las decisiones que se tomaban en el mundo y tuvo demasiada influencia en la conformación actual de los estados. El problema con esto es que siempre había guerras en Europa por el control de algo. Las naciones europeas tenían que avanzar en su desarrollo de manera equilibrada. Casi ningún estado tenía la ventaja absoluta ya que para poder sobrevivir, debían estar a la par de sus vecinos. Los que no lo hacían, eran absorbidos por otros estados. Estados Unidos no tiene ese problema. Al tener el océano Atlántico en el medio, los dirigentes realmente nunca se interesaron por meterse en los asuntos de Europa. Las únicas veces que lo hicieron, fue porque sus intereses estaban en juego. ¿Cuál es la ventaja aquí? Estados Unidos absorbía los conocimientos y los avances que había en Europa, pero como no tenía un enemigo cerca que pudiera competir con él, eso hizo que se desarrollara sin ningún problema. Los únicos enemigos que tenía eran los nativos americanos, y ya sabemos qué hicieron con ellos. Los nativos americanos simplemente no tenían los recursos militares que tenían los Estados Unidos. El único rival que tenían, aparte de los nativos, era México, pero ese país tuvo muchos problemas internos que no dejaron que pudieran competir con Estados Unidos. Además que México le vendió a ese país gran parte de su territorio. Luego perdieron más en guerras. Bien, creo que la parte geográfica ya quedó clara. Pasemos al factor número 2. Las ideas nacionales de Estados Unidos. El país americano, históricamente ha tenido unas ideas muy fuertes en el ámbito militar e intervencionista. Esto ha hecho que Estados Unidos expandiera su influencia por gran parte del mundo. Miremos el caso de América Latina, donde Estados Unidos ha intervenido en diversas ocasiones. Por ejemplo, cuando ponían presidentes que iban de la mano con los intereses de Washington. Recordemos el caso más famoso de América Latina, y que ya ha sido desclasificado por el gobierno americano, y fue cuando sacaron al presidente Salvador Allende del poder en Chile y lo reemplazaron por el dictador Augusto Pinochet. Esto con la intención de seguir siendo el hegemón y el país con más influencia en el hemisferio occidental, por lo menos durante el contexto de la Guerra Fría. Además, los Estados Unidos no se meten en sitios donde no tienen intereses. Pongamos como ejemplo la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos no se metió en el conflicto sino hasta que hundieron un barco de ellos. O también recordemos la doctrina Monroe. América para los americanos. De forma muy breve, eso significa que Estados Unidos apoyaría a los países del continente americano para que dejaran de tener influencia europea. Como estos, hay muchos más ejemplos de los intereses nacionales de Estados Unidos. Esos intereses nacionales son un gran factor que hace que ese país sea uno de los más poderosos del mundo. Ahora, pasemos al último factor, que yo considero que fue fundamental en los primeros años de historia de ese país. Factor número 3. La religión. Ya sé, este punto puede parecer bastante raro, pero de hecho tiene mucho sentido, y, de cierto modo, explica por qué Estados Unidos fue el país mejor posicionado en América. En términos de riquezas naturales, América del Sur tiene amplia ventaja con respecto al norte. Si los países de América del Sur hubieran aprovechado de mejor forma esos recursos y hubieran trabajado la tierra de forma más productiva, tal vez la historia en estos momentos sería otra. Pero no, los colonos europeos que llegaban a América del Sur, o por lo menos en las colonias españolas, no llegaban a trabajar. Ellos llegaban para esclavizar a la población nativa, o traer esclavos de África, y ponerlos a producir la tierra, mientras que ellos lo único que hacían era supervisar que todo saliera como estaba planeado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la religión? Recordemos que varios postulados del catolicismo, religión mayoritaria en la península ibérica, que obviamente también pasó a ser la religión más importante de las colonias. Uno de sus postulados es que las personas pobres son las que tienen más posibilidades de entrar al reino de los cielos, mientras que las personas que acumulan riquezas, no tienen esa posibilidad. Eso puede sonar como un dato muy banal, pero la verdad eso hizo que las personas no trabajaran. Si no se trabaja, no se acumula. Si no se acumula, no se es rico. Si no se es rico, uno podrá entrar al reino de los cielos. Eso en cierto modo desestimuló el trabajo en las colonias de España. Por otro lado, pensemos en las colonias inglesas. ¿Ellos qué religión tenían? La mayoría eran cristianos protestantes de diferentes ramas. Había quienes pensaban, los que seguían las palabras de Lutero, que uno viene a la tierra para trabajar, y en la medida en que se trabaja, se honra a Dios, y entre mayor sea el esfuerzo al trabajar, más opciones tienen las personas para entrar al cielo.
Por otro lado, estaban las personas que seguían las ideas de Juan Calvino, que decía que el alma estaba predestinada. Es decir, si se tenían muchas riquezas y se acumulaba bastante dinero, quería decir que Dios le estaba dando un trato especial, por lo que su alma estaba predestinada a llegar al cielo. Ahora, recordemos que las tierras de Estados Unidos son altamente cultivables. Eso hizo que los colonos que llegaban a América del Norte tuvieran una idea de vida muy diferente a la que se manejaba en el sur. Eso hizo que esas personas siempre estuvieran dispuestas a trabajar y hacer su mayor esfuerzo para obtener riquezas. En otras palabras, la población rendía mucho más en términos de producción. Esto hizo que al momento de la independencia, la población de Estados Unidos tuviera una ventaja con respecto a la población de América del Sur. Estaban más dispuestos a trabajar y a organizarse de mejor manera en términos administrativos. Quiero aclarar que esos tres factores que mencioné no son los únicos. Hay una gran cantidad de más cosas que han hecho que ese país sea lo que es hoy día. Claro está, considero que estos factores son los más fundamentales para que Estados Unidos sea la nación superpotencia de la actualidad. Como pueden ver, no mencioné cosas tan recientes, sino que me encaminé más que todo en los factores de los inicios del país. Además de esto, no podemos olvidar que aunque hayan más países que tengan los mismos factores que Estados Unidos, no es garantizado que vayan a triunfar como lo han hecho ellos. La cantidad de variables que se tendrían que cumplir simplemente serían tan grandes que, hablando de modo realista, no se podría dar. Aún así, aunque parezca que el país de uno no tiene arreglo, la verdad es que cada persona tiene que contribuir de algún modo para que su sociedad crezca. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Muchas gracias por tu atención. La verdad aprecio mucho que te tomes el tiempo para ver este vídeo. Y agradezco aún más que me dejes un comentario en el cual digas qué cosas te gustaron y disgustaron del vídeo, para así yo saber en qué puedo mejorar y qué cosa nueva puedo hacer. Recuerden que la cantidad de vídeos muy probablemente se vea reducida por cuestiones personales, pero no se preocupen, que la calidad siempre irá en aumento. Recuerda dejar tu like si te gustó, tu dislike si te fastidió, suscríbete para apoyar al canal y dejar un comentario para que me hagas saber tu opinión. Soy Paco y nos vemos en otra ocasión. Les mando un saludo muy especial a todos.